Muy buenas a todos, Tarbosaurios, bienvenidas y bienvenidos a este vídeo en el que quiero expresaros mi agradecimiento por haber alcanzado la cifra de 7000 suscriptores. Alguno podrá fijarse en que ya sois y somos más de 7000, sin embargo he preferido esperarme a dar este agradecimiento a tener una cifra relativamente superior a 7000, digamos 7010, para poder cubrirme las espaldas, porque hay fases de euforia en las que, bueno, he llegado a los 7000 y te puede pasar que al día o a los 2 días se te desuscriben dos y ya te chafan el especial, el agradecimiento a 7000, ¿no? Digo, es un fastidio. Entonces, he preferido esperarme, he preferido ir sobre seguro y ya estamos en 7010, 7011, los que seáis, no sé si ya habréis a estas alturas, cuando suba el vídeo, no sé si estaremos ya en 7013. Os quiero agradecer mucho que sigáis aquí, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que cada vez se me presentan más para mantener una continuidad en el canal. Yo tengo varios trabajos, uno por la mañana, dos por las tardes e incluso tengo uno los sábados por la mañana, entonces voy haciendo lo que puedo. Hace poco recuerdo, hubo una persona, no voy a decir nombres porque está feo, pero se dice el pecado, pero no el pecador. Una persona que dijo de mí que yo era un vago, y digo, claro, soy un vago. Un vago que se va primero a Pozuelo de Alarcón a trabajar por las mañanas, a Fuenlabrada a trabajar por las tardes, que luego se va a Madrid a trabajar los sábados por las mañanas. Yo digo, qué vago más raro que soy, ¿no? Soy un vago que se mueve bastante, soy un vago que trabaja mucho. Jope, menos mal que soy vago, llego a ser trabajador y ni te cuento lo que haría. En fin, ya está. Como se suele decir, hay días tontos y tontos todos los días. La cuestión es que quiero aprovechar este 7000, este especial 7000, digamos, para hacer un breve unboxing de algo que me han mandado recientemente. También aquí entraría el tema del coleccionismo, que si recordáis, yo ya dije que en España esto del coleccionismo pues está muy... no muy mal visto, pero sí está un poco mal visto. Es como cosa de críos, cosa de lo que llaman algunos niñombres. Es una forma de infantilizar al adulto bastante injusta, sobre todo porque para tener ciertas posesiones, que luego ya se puede criticar o comentar si es necesario tenerlo, si no es necesario. Algunas cosas las tienes porque te gustan y ya está. Tampoco hace falta... Si tú me preguntas, ¿por qué tienes un Baryonyx ahí en casa? Pues porque me gusta tener un Baryonyx en mi habitación, o sea, porque me da alegría, me recuerda cosas que he aprendido, me recuerda todo lo que me queda por aprender. Entonces, lo dicho, el coleccionismo no es solo para críos. De hecho, los críos no lo suelen ver como coleccionismo, más bien suelen, pues les compras un juguete, luego lo tiran, lo pierden, lo que sea. Los adultos, en cambio, lo observamos desde otra perspectiva. También hay que decir que algunas figuritas de colección no son precisamente para niños y que si te gusta el coleccionismo, ya sea de figuras, de películas, de lo que sea, lo normal es que tengas un mínimo nivel adquisitivo. No quiero decir que seas un conde o un duque, puedes ser clase media como yo perfectamente, pero tienes que tener unos ingresos relativamente estables. Cosa que, bueno, yo tengo meses muy buenos y meses muy malos. Yo diría que en ese sentido mis ingresos pueden ser como la filmografía de Coppola, que el tío lo mismo te saca 2 obras maestras, que luego te hace una peli del montón, que luego una buena, luego una mala. En fin. La cuestión es que vamos a aprovechar ahora que enlazo este apartado de los 7000 suscriptores con el unboxing de hoy y os quiero mostrar mi última adquisición en DVD, una colección breve, un pequeño recopilatorio, un pack, una cajita de cine de Terence Fisher. Terence Fisher puede estar ahí perfectamente entre mis 3 directores favoritos de la historia del cine. No os digo más. Yo soy un enamorado de Terence Fisher, me encanta, y me encanta especialmente por las películas que hizo con la Hammer. Tengo que decir que Fisher rodó muchísimas más cosas en su carrera. Recuerdo una película que no era de la Hammer, que es La Isla del Terror o SOS, El Mundo en Peligro. Es que pasa una cosa, depende del país en el que vivas, tiene un nombre distinto la película. Creo que incluso en inglés tuvo 2 títulos, que esto no sé si les facilitaba para la distribución internacional o para hacer sesiones dobles en el cine. En cualquier caso, de Terence Fisher lo más potente para mí está en la Hammer.
Todavía tendría que ver películas anteriores que tiene y películas que tuvo con la productora Planet, como Radiaciones en la noche o la ya mencionada La isla del terror. Esa me gusta bastante. Radiaciones en la noche la tengo pendiente. Me gusta especialmente en sus películas en las que trabajaba con Peter Cushing, con Christopher Lee, también trabajó bastante con Michael Gough, con Thorley Walters. Tuvo un montón de colaboraciones interesantes en sus películas. Y vamos a sacar el... A ver, esto venía con un plastiquito muy majo. A ver que guardo esto. Y aquí tenemos... A ver, Terence Fisher, el maestro de la Hammer. El maestro del horror gótico en la Hammer. Y las películas que incluye este pack son Drácula, Príncipe de las Tinieblas, que es la segunda que interpretó Christopher Lee, o sea, la segunda en la que Christopher Lee hizo de Drácula, tercera dentro de la saga, porque en medio estuvo la película de las novias de Drácula, que esto provoca que yo con algunos amigos, cuando tenga conversaciones, a ver, en el tú a tú, en una conversación más coloquial, no tan formal, normalmente pues hablamos de una saga, vamos a decir, por poner un ejemplo, de Harry Potter. Y hablamos de Harry Potter, pues ¿cuál te gusta más, la 2 o la 5? No decimos cuál te gusta más, la Cámara Secreta o la Orden del Fénix. Bueno, pues cuando hablamos de Drácula nos armamos un lío porque yo digo que me gusta mucho la 2. Pero algunos amigos con la 2 entienden que estoy refiriéndome a Príncipe de las Tinieblas, a esta. Y normalmente cuando yo digo la 2 me refiero a Las novias de Drácula, porque oficialmente es la segunda película, aunque no estuviera Christopher Lee en ella. Entonces, tenemos aquí Drácula, Príncipe de las Tinieblas. Me gusta mucho esta película. Frankenstein creó a la mujer. Pedazo de obra maestra. Una película de 10, me encanta. La novia del diablo. Esta película es muy interesante también, es muy interesante porque ya se ambienta en el siglo XX, o sea que es relativamente contemporánea. A ver, no es obviamente, no está ambientada en los años 60, pero se ambienta en el siglo XX y analiza un poco el mundillo de las sectas, de lo macabro, de lo sobrenatural, de los ritos satánicos. Es bastante interesante y tiene la curiosidad de que es una de las pocas películas en las que vas a ver a Christopher Lee haciendo no solo de bueno, sino de muy bueno, del maestro de los buenos. Es lo más parecido que vas a ver a Christopher Lee haciendo de Gandalf, para que os hagáis una idea. Es espectacular esa película. Y luego la última es Frankenstein y el monstruo del infierno, que es la sexta película dentro de las películas de Frankenstein de la Hammer. Una película triste, una película que yo la siento triste. A ver, me gusta, es una buena película, pero es una película que tiene un enfoque más triste, más crepuscular, más de esto ya es el fin de una era. Y si bien la productora Hammer siguió haciendo películas en los 70 y de hecho continúa en activo en la actualidad, ya era el fin del horror gótico, ya era el fin del horror gótico tan elegante que luego trató de resucitar u homenajear Tim Burton en su gran película Sleepy Hollow, que diría que dentro de su filmografía es de las infravaloradas. Sé que hay gente a la que le gusta mucho, es una película de culto, pero recuerdo que había muchos que le tiraron palos en su día porque no la comprendieron, no comprendieron que la película era un poema, era un precioso homenaje a los films de la Universal de los años 30, así como al terror gótico de la Hammer. Y el propio Tim Burton lo dice. Él dice que piensa que las películas de la Hammer sacaban belleza del horror, que son películas muy bonitas y que es algo que mucha gente no se para a mirar, que simplemente dicen, es algo terrible, ala, qué gore, cuánta sangre, y no se paran a contemplar la belleza, los buenos colores que utilizan las películas, la fotografía que es preciosa. Entonces, a mí me gusta que Tim Burton admire tanto estas películas y que las sepa apreciar en su medida. Vamos a ver qué tiene el pack. A ver, aquí tenemos la sinopsis de las 4, además con afiches. Esto no serían exactamente los pósters, más bien parecen las lobby cards estas que había en las entradas, a las puertas de los cines, que yo creo que llegué a ver alguna en su momento, cuando mis padres me llevaron a ver la película Anastasia, y me parece que cuando salió Tarzán, la de 1999, todavía había lobby cards.
incluso con La amenaza fantasma o Titanae, películas ya tirando al 2000, Titanae, La ruta hacia el dorado, creo que esas películas también tuvieron lobby cards. Pero en el siglo XXI ese arte se ha perdido. De vez en cuando te encuentras alguna película que trata de reivindicar esa añoranza con su campaña de marketing, pero ya no es tan habitual. Y aquí tenemos las sinopsis de las 4 películas. Bueno, pues te ponen también el reparto de todas, el año en que fueron estrenadas. Todas tienen versión original en inglés, castellano y tienen subtítulos en castellano y portugués. Más abajo, sí, la verdad es que las 4 tienen características similares. En cuestión de duración, las películas de Hammer tienen una duración excelente. Nunca se hacen largas, incluso si tienes una tarde libre, te permiten una doble sesión magnífica. 86 minutos para Drácula, Príncipe de las Tinieblas. 88 minutos, Frankenstein creó a la mujer. 92 minutos, La novia del diablo. Y 90 minutos, Frankenstein y el monstruo del infierno. La verdad es que dentro de la filmografía de Fisher, esta selección la veo un poco aleatoria, ¿no? No sé qué patrón siguen, porque si me dijeras 66, 67, 68, digo, vale, están siguiendo un orden cronológico, pero es que luego damos un salto al 74. También hay que decir, el propio Terence Fisher me parece recordar que desde el 69 hasta el 74 no dirigió nada. O sea, fue Frankenstein Must Be Destroyed, la 5, que tiene el título en español del cerebro de Frankenstein, o Frankenstein debe morir, según el país que veas. Y luego ya pasamos a la 6ª, Frankenstein y el monstruo del infierno, que fue su última película como director. Aquí, si abrimos, tenemos imágenes bastante míticas de las películas. Pues este momento en el que Helen intenta morder a Charles, me encanta. Cristina, no os voy a decir el momento porque sería un spoiler, pero me llamo Cristina Cliff. Adoro esa escena. Aquí Peter Cushing con David Prowse, o sea, Tarkin y Darth Vader adelantados 3 años a lo que sería una de las más grandes películas del cine. Una imagen de La novia del diablo y tenemos aquí pues, a Peter Cushing con Susan Denberg, una imagen muy bonita de Frankenstein creó a la mujer. Tenemos también citas de Terence Fisher hablando del horror, muy interesante. En la de Drácula habla de cierto erotismo de las películas. Lo tenían moderado, tal vez un poquito controlado para la época, pero tú ves la primera película en la que Drácula se acerca cual amante a Lucy y dices, aquí hay algo de erotismo. Y luego cuando se acerca a Mina, le acaricia la cara, es un momento que es entre seductor y muy bonito. También está cortado, obviamente, no vayamos a pasarnos, ¿no? Estamos hablando del 58, no de 2005. Pero era un momento bonito. Y era un momento que sugería un momento claramente sexual. Había una carga sexual ahí importante. Y de hecho hay que comentar que la esposa de Christopher Lee, y esto lo dije hace años en el canal, después de ver el Drácula del 58, Horror of Dracula, se negó a dormir con él esa noche. Decía, no, me das miedo, te he visto en la película y eres terrorífico. Y digo, joder, que es Christopher Lee, pero no sé, me sorprende mucho que ella le diera miedo. O sea, es una señal de lo buena que fue la película. Y por un lado tenemos esta cita de Terence Fisher hablando del erotismo que hay en Drácula, y aquí habla de la vida más allá de la muerte, en el sentido de lo que plantean todas estas películas de Frankenstein, cada una con su estilo, de ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Hay algún tipo de vida? ¿Podríamos salir de esa muerte? ¿Sería justo? ¿Y solo porque podamos hacerlo, deberíamos hacerlo? De hecho, el varón Frankenstein en estas películas es curioso, porque en cada película cambia, es de una manera distinta. Sí que hay que decir que en la primera y segunda película hay bastante continuidad. Parece que claramente una es la parte 1 y otra es la parte 2 de la historia. En la primera es un villano, pero es un villano superado por su locura. Es un hombre que la obsesión le ha llevado a unos límites exagerados. En la segunda es un antihéroe, es un personaje un poquito más gris. Luego la tercera es una rareza que la hizo Freddy Francis y que además a España no llegó, no se dobló por la razón que sea.
Ahí vuelve a ser un villano, pero con toques de antihéroe. En Frankenstein creó a la mujer, es más alguien que pretende acercarse al poder de Dios y, a ver, que tiene una moral bastante laxa. No es abiertamente malo, pero sí se aprovecha de las circunstancias. Es, oye, que ha sucedido tal evento y es una injusticia para otros, pero a mí me puede venir bien para mis experimentos, pues ya está. Entonces, no llegas a odiarlo, no llega a caerte mal, pero entiendes que no es una buena persona, sin llegar a ser un villano. Lo ves en la quinta, en la 5, el cerebro de Frankenstein, y ahí es horroroso el personaje. Horroroso en el buen sentido, o sea, es un personaje diabólico, tenebroso, malvado, manipulador, tramposo, todos los adjetivos que le puedas añadir, chantajista también. En esa película, hay una escena que sí que es altamente polémica y es una en la que el barón Frankenstein se vuelve completamente demente y comete una violinización, vamos a decirlo así, con un personaje que se llama Ana. Es una escena muy dura, muy desagradable, muy cruel y está metidísima a calzador en la película. Se nota que nadie de los que estaban en el equipo querían hacer esa escena. No querían hacerla porque realmente no aporta nada ni al varón ni a Ana. Ni cambian para más adelante, ni se vuelve a hablar de ello. Entonces, ¿por qué está esa escena? En un guión bueno no puede haber escenas de relleno. Y esa escena distorsiona por completo el mensaje de la película e incluso la percepción del varón, porque puede ser malvado, pero es lógico, no va a hacer un acto tan repulsivo y sobre todo que no tiene ningún fin. O sea, es, vale, he hecho esto, pero no es un señor que esté pensando en el placer constantemente, no, está pensando en sus metas, en estar por encima de Dios, en ser el moderno Prometeo, como dicen en la novela. Entonces, no tiene ningún sentido esa escena, pero no tiene ningún sentido con el personaje establecido en la película ni con el de la saga. En fin, es diría yo, la mayor impureza que tiene la quinta película. Y luego ya, pues si pasamos a la sexta, en la sexta película es un señor ya medio retirado, también tiene una moral cuestionable, pero no es un personaje diabólico per se. Entonces, creo que es muy interesante cómo Terence Fisher evolucionó con el personaje de Frankenstein, del barón Frankenstein, porque ya sabemos que la gente se confunde y llama Frankenstein al monstruo de los tornillos y la cabeza cuadrada, y ese monstruo es la criatura, no tiene nombre, no se llama Frankenstein, Frankenstein es el creador, que según la obra te lo encontrarás como una persona que no es mala o como alguien directamente diabólico. Es como John Hammond. John Hammond, tú lees la novela de Jurassic Park y es un personaje siniestro, maquiavélico. Ves las películas y más bien es alguien al que le han superado sus ambiciones, pero no es mala persona per se. Entonces, eso con lo que Terence Fisher hizo de Frankenstein. Aquí creo que tengo la luz fastidiándome. Voy a moverme para acá. No. Eso con Frankenstein. Con Drácula. Con Drácula dirigió las 3 primeras películas y luego se retiró. Y curiosamente, Christopher Lee dijo en su día que él no quería hacer otras películas de Drácula que no fuesen las de Terence Fisher o una adaptación oficial, real, de la novela de Drácula. Sin embargo, tuvo que acabar aceptando, porque mucha gente el puesto de trabajo de mucha gente dependía de que él hiciera de Drácula, y dijo, bueno, venga, pues lo haré. De hecho, pudo hacer de Drácula de una versión bastante fiel en la película de Jesús Franco, El Conde Drácula. No es una gran película, pero me parece interesante recordarla, ¿no? Me parece interesante por el hecho de que es una adaptación bastante fiel, pero fueron tan fieles, que por momentos incluso parece que se les fue de la mano el ritmo de la película. Era una película totalmente desmedida en cuestiones de ritmo, de narrativa, era muy lenta. Es una pena porque creo que es un producto interesante y dentro de lo que es la filmografía de Jesús Franco estaría entre sus puntos más álgidos. Y vamos a seguir abriendo el pack. Vale, aquí tendríamos las películas, ya os digo, en orden cronológico. Drácula, Príncipe de las Tinieblas, que este DVD, si no me equivoco, es del 2002, porque en la filmografía de Christopher Lee tú mirabas y las últimas películas eran El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y Star Wars, El Ataque de los Clones. Aquí tenemos Frankenstein creó a la mujer, La novia del diablo
y Frankenstein y el monstruo del infierno. Bueno, pues supongo, digo yo, que esto debía tener alguna funda, algún soporte. A mí me lo han dado así. En cualquier caso, es un pack del que estoy muy orgulloso y creo que voy a disfrutarlo mucho, sobre todo ahora que se acerca Halloween. De todas estas 4 películas, que me gustan mucho las 4, perdonad que muevo cámara, si me preguntaseis ¿cuál es mi favorita de estas? Pues mi favorita de estas. Y, a ver, no te diría mi favorita de toda la filmografía de Terence Fisher, porque primero tiene una filmografía inmensa, así como tengo otros directores entre mis favoritos que tienen una filmografía muy escueta, pues Terence Fisher es que hizo películas para parar un tren. Bueno, pues dentro de todas estas películas, yo diría que mi favorita del pack sería Frankenstein creó a la mujer, que ya os digo, me parece un peliculón, 10 de 10. Mi segunda favorita, estoy ahí un poco más dividido. Voy a decir Drácula, príncipe de las tinieblas, porque la vi de pequeño y jope, la verdad es que le tengo cariño. Curiosamente creo que es una película que tiene problemas de ritmo, porque así como la primera mitad, hasta la resurrección de Drácula, con Clove, con ese ambiente tan siniestro, con los Kent siendo tan despreocupados, además con ese síndrome de Cassandra, hay un personaje que sabe que se va a liar, que va a venir el terror, que se llama Helen, y Helen avisa, pero nadie le hace caso, y cuando pueden hacerle caso ya es tarde. Pues todo eso me gusta mucho. Incluso se adelanta a películas como Posesión Infernal. Así que me gusta ese estilo. Voy a decir que es mi segunda favorita de este pack. Tercera favorita, La novia del diablo. Ver a Christopher Lee haciendo de bueno, os aseguro que es un goce absoluto. Y luego los personajes, es una película bastante coral y me funcionan casi todos. Bueno, hay uno que se llama Rex que no me cae muy bien, me parece que es bastante impulsivo, pero bueno, a ver, Tom es una persona humana, ¿no? No todos los personajes tienen que caerte de maravilla, entonces me cuadra que actúe de esta forma. Y luego ya la última, mi última de estas sería Frankenstein y el monstruo del infierno. Repito, no por mala película, es una película que yo creo que está bastante bien, pero se la nota ya un poquito fuera de época. Es una película que ya está cerrando capítulos y es curioso porque al final incluso te daba pie a una hipotética séptima parte de Frankenstein, pero el propio Terence Fisher ya estaba mayor, ya estaba otras cosas. Podría haberla hecho Freddie Francis, que hizo la tercera, pero tampoco quiso continuar, debía tener otros proyectos. Freddie Francis en los 80 se embarcó en la fotografía de Dune, entonces pues supongo que tampoco le interesaría. La cuestión es que las 4 películas son maravillosas, estoy muy contento de tenerlas. En casa tengo también otras como El poder de la sangre de Drácula, que me encanta. Tengo El cerebro de Frankenstein, bueno, pues ahora tengo también estas 2. La maldad de Frankenstein me faltarían la primera y la segunda. La momia la tengo también. Y bueno, ahora La novia del diablo la voy a tener repetida. Pero ¿qué le voy a hacer? A veces estos son gags del coleccionismo. Pues si la tienes repetida, si la película funciona, pues no pasa nada. Y luego, si la tienes repetida ya muchas veces, pues siempre la puedes vender, eso no pasa nada. Desde luego, no vendería la del pack, porque el pack, ya os digo, me parece que tiene una estructura muy única. Y si bien me parece un poco rara la selección, porque no es toda la saga de Drácula, toda la saga de Frankenstein, o las películas más del estilo de La momia, aunque en La momia Terence Fisher solo hizo una, no... sí que hubo saga, pero no hizo más de una película. Y luego, a ver, podría hacer una antología de distintas películas de Terence Fisher. Sin embargo, esta selección me gusta. Yo con Peter Cushing estoy a tope. Christopher Lee, tengo un póster de él en mi habitación. Bueno, por aquí está David Prowse, o sea que esto, aquí está Peter Cushing, está Susan Denberg y los demás son Lores Sith. Mira, porque Peter Cushing no llegó a trabajar con Ray Park, que si no, vamos, una convención de Lores Sith aquí. Aunque hasta en eso, curiosamente, Tim Burton metió algo, o sea, se adelantó a las precuelas en Sleepy Hollow, porque en Sleepy Hollow teníamos en el reparto a Ray Park, Darth Maul, a Ian McDiarmid, el canciller, el emperador Palpatine, y teníamos a Christopher Lee también, el conde Dooku. Entonces es increíble que Tim Burton se adelantara por muy poco
a su tiempo, se adelantara a las precuelas de Star Wars. Pero bueno, tanto Tim Burton como George Lucas han sido y son muy fans de la Hammer, así que no me extraña que hayan optado por estos pedazos de repartos en las películas que hicieron a finales de los 90, principios de los 2000. Esto es todo lo que quiero aportar con mi vídeo de los 7000 suscriptores y de paso con este unboxing de la Hammer, que ya os digo, las películas de la Hammer son muy dignas a tener en cuenta, son muy interesantes. Terence Fisher, yo lo adoro, me hablas de pilares de la humanidad y yo digo, pues Terence Fisher está ahí. La humanidad, no sé, ahí teníamos Napoleón, Julio César, Neil Armstrong, que empiezas a pensar en gente grande de la humanidad y yo digo, Terence Fisher. Terence Fisher es otro pilar fundamental de la humanidad. Esto es todo por este apasionado vídeo en el que analizo este pack. Espero que os haya gustado, Tarbosaurios. Si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo, conceded un pulgarcito arriba y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo. ¡Hasta luego!